Buenos días. Ok, hoy día la clase, quizás la presentación y esta clase son más cortas, digamos, porque solamente trata de repasar eh, algunos conceptos que ustedes ya saben de cursos anteriores y la idea es reforzarlo y por eso lo hemos reducido a esta clase y la próxima solamente. Y la idea es que todas las clases tengamos algún pequeño ejercicio, así es que tengo una guía que ustedes la pueden bajar. Eh, Más bien un ejercicio de clase 2 lo pueden bajar del aula. Está concatenado con la clase, con esta clase 2 está publicada la clase y abajo con sangría está puesto hacia el lado derecho está puesto el ejercicio que vamos a ver. Este es el ejercicio que vamos a ver, solamente son transformaciones de unidades, solamente para reforzar. Pero no es solamente eso, me gustaría que usaran una planilla Excel para hacerlo, de tal manera de buscar primero los factores de corrección y ustedes tienen el material en aula también, ¿ya? Así que voy a hacer, no me voy a alargar mucho con la parte de la clase propiamente tal, para que hagamos unos ejercicios, soltemos la mano, nada más que eso. La idea es que hagamos cosas durante la clase. Y uno de los objetivos que quiero lograr este semestre, dado que es totalmente online, es que ustedes tengan muchas horas durante el horario de clase para hacer ejercicios, de tal manera que no tengan que estar trabajando extra en horario fuera de clase. Por lo tanto, hay muchas clases para cada tópico y tenemos los talleres. Entonces, la idea es que ustedes todo lo que quieran estudiar por fuera sea porque buscar nuevos ejercicios y algún problema que les haya llamado la atención. Por favor, cada vez que encuentren algo que les llama la atención, que les interesa resolver, mándenmelo al correo, yo lo reviso y lo vemos en la clase siguiente, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, la clase de hoy. Um, Dimensiones y unidad, y el objetivo es identificar las dimensiones de los sistemas de unidades, conocer las dimensiones básicas y aquellas que son derivadas. Por mucho que siempre hayan escuchado este discurso antes o los de la física o química, ya tengan esto más o menos visto, siempre se nos queda un pequeño detalle y eso lo pueden comprobar cuando alguien les pregunta, oye, defíneme de qué se trata esto. Entonces uno ahí se da cuenta que no lo tiene tan claro o no lo tiene presente a primer pensamiento. Entonces, la otra es escribir correctamente la unidad NSI, Sistema Internacional no nos interesa, manejarlo muy bien porque es el que usamos mayoritariamente. Entonces, cualquier propiedad física que tenga la materia o un atributo de un cuerpo o una sustancia, nosotros vamos a tener que, de alguna u otra manera, generar una convención identificación, una sigla, como quieran llamarle, de tal manera de, aparte de darle identidad a algo, podamos comparar. Eso es lo fundamental, que podamos comparar. Y además, para poder comparar tiene que ser medible, o sea, tenemos que generar alguna escala en la cual nosotros asignemos valores que nosotros asociemos con algún concepto, alguna idea, de tal manera que nos dé las herramientas para que nosotros digamos, mira, esto es más grande que esto otro, esto mide esta propiedad, esto es la propiedad, etc. Entonces, ahí está el ejemplo, la temperatura, el peso y otros. Y la temperatura, claramente, el instrumento es un termómetro, una termocupla que mide, que nos da un número en ciertas unidades, y nosotros vamos a asociar eso con el estado energético de la materia, o del lugar que estamos midiendo la temperatura, etc. ¿Ya? Y obviamente en ciencias básicas es muy importante lo de la magnitud, porque nosotros en las ciencias básicas es donde nosotros le ponemos el nombre a las cosas, medimos las cosas, comparamos las cosas. Y por observación empezamos a generar conocimiento. Ahí aparecen las leyes, los teoremas, las tesis acerca de qué está sucediendo y uno propone soluciones, propone una forma de entender, se generan paradigmas, etc. Pero para todo eso tuvimos que primero observar la naturaleza y luego empezar a clasificar e identificar. Entonces la longitud
ya vamos a practicar un poquito, tiene que ver con esta dimensión de que nosotros vemos largo, ¿ya? ¿Ok? Y usamos distintos instrumentos para medirlo, por ahí, por ejemplo, esta regla es la masa. La masa refería como en lo macro, aquello que nosotros lo vemos en 3 dimensiones y que nosotros sabemos que hay una cantidad de masas que está ahí presente porque hemos estudiado que existen los átomos y partículas subatómicas que van formando elementos y estos elementos se asocian a formando compuestos y después compuestos más complejos, etc. Y van formando una familia de compuestos que se asocian de tal manera de formar materia con distintas características. Y esa primera característica que nosotros vemos es, ok, ¿cuántas de estas partículas conforman esto? Y en su totalidad y en su sumatoria, nosotros le llamamos masa. ¿Ya? Y sabemos que hay una cantidad de materia ahí en cada partícula, en cada pedazo del universo, etc. Como quieran pensarlo. Y ok, inventamos, inventamos como especie, pero digamos, especie humana, pero a la historia se han inventando distintos dispositivos y tenemos aquí una balanza, pero tenemos cosas mucho más sofisticadas ahora. Pero el principio es el mismo, no muy distinto. Y lo otro es que nosotros, digamos, que inventamos un concepto llamado tiempo que nos ayuda a medir intervalos, punto inicial, punto final. Y desde el punto de vista técnico es una gran ayuda, desde el punto de vista filosófico, físico, posiblemente el tiempo siempre estemos preguntando lo que es realmente. Pero a nosotros, en estas 3 dimensiones, nosotros la estamos observando en de nuevo, tiempo, ¿ya? De observación razonable, en el cual nosotros tenemos que tomar decisiones a partir de lo que observamos, de lo que medimos, etcétera, y vamos a tomar decisiones. Entonces, en un tiempo observable pequeño, mediano plazo, largo plazo, lo que sea, nosotros tenemos que ponerle nombre a las cosas para poder comparar, para que entre nosotros nos entendamos en lo que yo estoy diciendo con un número y una asociado a alguna dimensión y con algún apellido que le vamos a llamar unidad. La persona, mi interlocutor la persona que está escuchándome va a entender exactamente lo mismo, ¿no? Y cada una de estas nosotros podemos asociarla y nos va a dar distintas unidades. Entonces son las unidades derivadas. Las unidades básicas, longitud, masa y tiempo, que usamos consistentemente, podemos combinarla formando volumen, una velocidad, una concentración, etc. Ya vamos a ver más otro cuadro donde se hagan más unidades derivadas. Entonces estas unidades nosotros vamos a poder medirlas directamente o indirectamente. El tiempo tenemos un cronómetro, un reloj para medirlo, la masa está una pesa, una balanza, la longitud una regla, un pie de metro, lo que sea. Pero ya el volumen, posiblemente necesitamos algo, uh, puede ser tan directo como los otros. Un recipiente, pero ese recipiente hay que colocarle graduación, también igual que una regla, por ejemplo. Pero la velocidad necesitamos combinar longitud y tiempo, entonces tenemos que medir una distancia y tenemos que tomar el tiempo. Ya no es un instrumento solamente, y posiblemente existe el instrumento, pero en un principio había que hacer 2 mediciones para obtener la velocidad, lo mismo que la concentración. Pero ahora hay instrumentos para todo esto. Y algo que tenemos que ser consistente, y no es ahora, siempre va a ser en nuestra carrera, y ya sea como estudiante, luego como profesional, ser consistente con la unidad, y por eso estudiamos esta unidad para reforzarla. Que sistema internacional y sistema inglés tenemos sistemas distintos de medición, de nuevo son convenciones, nosotros tenemos que adaptarnos a algunas, o manejar ambas. Es como un idioma, para que me entiendan otros, otras que yo quiero dar un mensaje y se entienda, o la mayoría de las personas entiendan el mismo mensaje. Entonces, el sistema internacional tenemos como unidad de masa, longitud, tiempo y temperatura a kilogramos, metros, segundos y Kelvin, respectivamente. Y en inglés, sistema inglés, tenemos la masa con libra, longitud con pie, tiempo con segundos y temperatura con ranking. En el caso de las temperaturas en sistema internacional e inglés, tenemos temperaturas absolutas, ¿ya?
Entonces, desde ya les recomiendo siempre, no importa el tipo de unidad, nosotros trabajamos con sistema internacional. Si tienen dificultad para manejarse en unidades del sistema inglés, cambien unidades, transformen unidades al sistema internacional, y después cuando tengan un resultado final, si se los piden de nuevo en unidades inglesas, lo transforman al final, pero trabajar con unidades del sistema internacional nos evita algunos problemas que vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, en sistema internacional hay una página web muy interesante acá. Disculpen, ahí se me fue la presentación. Con la página de ese departamento de mediciones y pesos, que está en Francia, que ellos tienen las reglas de convención de cómo nosotros entendemos de qué se trata el sistema internacional de unidades. ¿Ya? Entonces la convención es lo primero que empezó, la convención del metro, el tratado del metro, fue en el siglo XIX, en el cual la idea era, oye, ¿sabes qué? Necesitamos comparar y que, el patrón de comparación sea el mismo para todos. Entonces se crea esto para poder generar toda esta notación que nosotros hasta la altura usamos y tratamos de usar consistentemente. Entonces la Conferencia General de Pesa y Medidas fue en 1960, donde es una reunión, una conferencia donde se ponen de acuerdo un montón de personas. Entonces, el Sistema Internacional de Magnitudes con nombres y símbolos de la unidad y con serie de prefijos sus nombres y símbolos, esas son las reglas que nosotros utilizamos y fueron establecidas por esta Conferencia General de Pesas y Medidas. Ahí están los nombres de las dimensiones, están las dimensiones, la magnitud que nosotros queremos medir, y qué nombre le pusimos a la unidad y qué símbolo estamos usando. Esto ha ido variando en el tiempo, pero ahora yo lo estoy presentando acá, lo que se usa actualmente. Y de nuevo, para un lenguaje común nosotros tenemos ciertas reglas que si cumplimos nos van a ayudar a que no haya ambigüedades en la interpretación. Como por ejemplo, siempre una K mayúscula en sistema internacional, aquí le voy a marcar, siempre una K mayúscula, se refiere a Kelvin. Y la K minúscula lo usamos solamente en kilogramos para no confundir con el Kelvin. Y además para un prefijo que significa multiplicar por 1000, ¿ya? Todas las unidades, vamos a seguir viendo, déjenme volver, lo voy a adelantar, pero todas las unidades que hacen referencia al apellido de alguien, porque fue algún científico, algún investigador, una persona que hizo aportes notables en el área, por ejemplo, que tiene que ver con energía, está la escala Kelvin. Lord Kelvin era una persona, un inglés que tenía ese apellido, obviamente, y un francés que se dedicó a estudiar la corriente eléctrica, y en honor a él le ponen la unidad ampere. Entonces, todas las unidades que derivan del apellido de una persona se colocan con mayúscula, claro que es un apellido, y todas las otras con minúscula. Entonces voy a ir más o menos rápido de aquí en adelante porque están las definiciones. Y sí me gustaría detenerme en algunas definiciones que llaman la atención. Antiguamente había un patrón físico para decir que esto era un metro, pero actualmente se define como una longitud, o sea, una distancia que recorre en el vacío la luz en un tiempo dado. Entonces, eso se ha ido cambiando de tal manera que no importa el paso del tiempo, digamos, nosotros vamos a poder mantener ese patrón sin variación. Y últimamente casi todas las unidades del sistema internacional se están asociando a constantes universales. Por ejemplo, la constante gravitacional, la constante de Planck, de Boltzmann, etc. ¿Ya? El kilogramo también había un patrón. Solamente destacar que pasar desde una balanza como esta, que es una balanza más bien rústica y se usa mucho, es fácil de usar, es barata y
y actualmente las podemos ver en las ferias libres, hasta algo como esto, miren, acá pasando por una balanza de supermercado, una balanza de casera, hasta una cosa como esta, que ya no es tan de uso masivo, masivo al menos en los hogares o en los trabajos comunes y corrientes, más bien uno la usa en laboratorio para tener una precisión mayor. ¿Ya? Pueden leer las definiciones después, yo le voy a destacar algunas cosas. Entonces, pueden leerlo como saben la clase, de qué se trata, pero sí los invito, ustedes, solamente por curiosidad, vayan a esta página del Departamento Internacional de Peso y Medida de Francia. Esas son las iniciales que en francés, pero la página tiene la versión en inglés también. Ah, entonces aquí destacar lo que dice aquí al final. Dice, hay varios esfuerzos en investigación alrededor del mundo persiguiendo o tratando de alcanzar estas medidas y somos optimistas acerca de reemplazar las presentes definiciones que están basadas en artefactos, cosas físicas, en especial de kilogramos, a basar en una constante física universal. Entonces, es lo que le estaba diciendo, y esto está desfasado 1 año y medio, 2 años. Posiblemente ya están de acuerdo cuál va a ser la constante universal y debería estar publicado. Entonces, les invito a revisar la página web. El segundo está asociado también a la frecuencia en la resonancia de un átomo, así que pueden ver la definición y si quieren se la aprenden de memoria en algún momento para poder explicarles a la otra persona, pero está asociado a eso, frecuencia en la resonancia del átomo de cesio. Las escalas sí yo me voy a detener un poquito. Ahí está la historia que hay detrás. Eh, la idea es poder ir asociando escalas. Entonces, la vamos a usar consistentemente. Yo me quedaría con las figuras. Muy bien. Y hay escalas que nosotros nos manejamos un poquito mejor o nos manejamos más cómodamente. Entonces, voy a cambiarme al iPad. Y en el iPad yo les voy a mostrar el cuaderno de notas, que se lo voy a ir subiendo en la medida que vamos se van agregando contenido. Entonces, escala de temperatura. Algo que yo siempre recomiendo que veamos, escalas de temperatura. Entonces yo lo que les recomiendo siempre es lo siguiente. Asociar las escalas a valores conocidos, o sea, información que a nosotros no se nos olvida. Y pensemos, por ejemplo, en la temperatura de ebullición del agua, que es 100 grados Celsius. Y pensemos en la temperatura de fusión del agua, 0 grados Celsius. Pensemos en esto en Kelvin, y en Kelvin nosotros sabemos que hay una transformación sumándole 273, entonces tenemos 373 Kelvin, absoluto, va sin grado, y 273 Kelvin. Puede ir con decimal, como a 15,2, pero solamente para que tengan la referencia. Y entre medio, vamos a usar la otra escala, que es la que usan más en la unidad inglesa, en países como del Estados Unidos, Inglaterra, usan mucho, que grado Fahrenheit. Sabemos que grado Fahrenheit son 32 grados Fahrenheit, el punto de fusión del agua, y el punto de ebullición son 212 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos 2 puntos para cada condición, luego podemos con regla de 3 o hacemos una interpolación lineal, podemos obtener la transformación entre ellas. ¿Ya? Donde podemos hacer un modelo tipo I igual M por X, N, a modelo lineal, donde I va a ser el atributo, a la variable dependiente, M una pendiente, X la variable independiente y N. Entonces, si queremos colocar grados Celsius en función de Fahrenheit en grados Celsius o Kelvin, etcétera, podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, esa es la mejor forma de que si a ti se te olvida la transformación directa de grados Celsius o Fahrenheit, tú puedas
determinarlo. Más adelante en las clases también aparece algo similar. Voy a volver a la clase, propiamente tal. Y es más o menos el dibujo que aparece acá abajo. Ahí estoy marcándolo. Ese dibujo. Esa imagen. Y lo que nos tiene que llamar la atención es que las divisiones entre Celsius y Kelvin son iguales. Son 100 divisiones entre el punto de fusión y el punto de ebullición. Y siempre se hace en función de del agua. ¿Por qué? Porque el agua es lo que más se usa. ¿Ya? Y lo que a presión atmosférica podemos medir en forma relativamente fácil. Bueno, el amperio o el ampere, resistencia eléctrica, mol es una unidad de materia y se usa mucho en química y cuando hay transformaciones debido a reacciones. Y más adelante en el curso, cuando hagamos balances, cuando haya reacción, vamos a darnos cuenta que medir o asociarle la unidad mol a la materia es mucho más conveniente porque la estequiometría o los coeficientes que aparecen en una ecuación química te indican directamente cantidad de moles, ¿ya? Y el número de Avogadro está asociado a esto, es otra constante, y ese número de Avogadro está asociado con un mol, por ejemplo, y en este caso a un carbono 12. De nuevo, las definiciones las pueden leer y las pueden aprender, pero la idea es que tengan en la cabeza, mira, esto está asociado a un número de Avogadro en la cantidad de materia medida en moles. Candela tiene que ver con luminosidad, no lo usamos mucho, pero obviamente está dentro del lenguaje que debemos manejar. Radián y estereoradián son medidas de ángulos planos o ángulos sólidos. Posiblemente fueron avanzando con estas medidas y las fueron incorporando en las matemáticas, en la parte de geometría analítica, ya sean 2 dimensiones para el radián o 3 dimensiones para el estereoradián. En este curso, muy poquito se podría decir de esto, aparte de lo mencionado como las unidades, ¿ya? Entonces las unidades derivadas que más usamos tienen que ver con superficie o área, volumen, ángulo plano, ángulo sólido, como ya dije, mucho más que lo que estamos diciendo ahora no vamos a usar en el curso. Sí, velocidad y aceleración y la concentración, todas esas son unidades derivadas. La longitud, cuando la pasamos a la segunda, a 2 dimensiones tenemos el área y a 3 dimensiones el volumen, eso lo usamos consistentemente también, ¿no? En la notación, ustedes esto, cuando dicen metros por segundo, si me siguen aquí lo estoy anotando. Otra forma de anotarlo correctamente según la convención que se plantea para el sistema internacional es usar metros segundo a la -1. Eso es correcto, sin nada más entre medio, un espacio. Eso también sería correcto. Y otras unidades que tienen que ver con derivación de las unidades básicas, que nosotros en ingeniería química usamos mucho, fuerza, pero más bien presión, que es fuerza por unidad de área. Usamos mucho lo que tiene que ver con energía, medido en joule, y potencia en watt. No tanto así como carga eléctrica, potencial eléctrico, capacitancia eléctrica y conductancia eléctrica. Ya todos tienen el apellido eléctrico, eléctrica, resistencia también. No lo usamos mucho, en algún momento nos vamos a topar, tenemos que saber de qué se trata, pero fundamentalmente de las derivadas nosotros usamos mucho esas que aparecen ahí. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta, solo tienen que poner el micrófono, hacerla por el chat para que si tienen una duda la resolvemos de inmediato. Entonces ustedes tienen ese material de apoyo en el sitio web del curso y los invito ahora a que se metan a aula y tengan al lado, a lo mejor lo tienen impreso, si no lo tienen impreso no importa, lo usan en el computador, los factores de conversión, todo lo que tiene que ver con apoyo a unidades SI y los documentos oficiales del sistema internacional hecho por el BIPM, ¿ya? Entonces ahora quiero invitarlos a que hagamos una pequeña guía, que también está en aula. Aquí está. Y que empiecen a completarla. Entonces yo les puedo sugerir algunas cosas. Como les he dicho
Al principio de la clase la idea es que algunos conceptos que ya sabemos desde antes, que podemos pasarlo más o menos rápido, nos vayamos a la parte de ejercicio. Y que tanto la clase pasada, esta y posiblemente la siguiente, que son cosas que hay que recordar y practicar, no sean tan largas, pero sí que nos dediquemos a hacer cosas. O sea, si no, esto se puede volver un poco tedioso, solamente yo hablando y ustedes escuchando. ¿Sí? Vamos haciendo cosas y vamos respondiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Copien. Creo que se los dejé en un PDF. Entonces lo voy a hacer yo de PDF también para que no sea comparable lo que estamos haciendo. Ejercicio en clase. Ahí está. Déjenme ver si se copia directamente a un Excel de forma fácil. Si no es así, no se copió tan bonito. Entonces, lo que podemos hacer es, de acá, ustedes pueden hacer una instantánea dependiendo qué tipo de sistema operativo tienen, pero pueden hacer una instantánea en el Acrobat. Yo puedo copiar acá lo que estoy viendo. Y al menos tengo acá, tengo una imagen encima y podría copiar. Entonces, metro, la unidad es M minúscula, tengo pie. Entonces, mi recomendación, estaba pensando, ¿cómo le podemos sacar provecho a algo que parece tan básico? Pero en la confianza viene después el error, porque si uno no es consistente con todas estas cosas, si no lo tiene archi sabido, pueden cometer errores. Cometer errores en unidades posiblemente generen errores en otras cosas que tienen sin relevancia y consecuencias para las personas. Así que los invito a que me sigan y esto lo hagan en una celda, en, una planilla Excel, y van colocando en cada celda cada una de las cosas que estoy preguntando. ¿Ya? Entonces, miren, me demoré en hacer esa parte muy poco. Entonces, ¿cuál es la invitación? Antes siquiera de copiar los números que aparecen en el ejercicio asociado, los invito a generar el factor de conversión. Si lo tienen por ahí, los invito a abrir ese archivo y empezamos a generar el factor de conversión. Voy a arreglar un poquito esto para que se vea mejor. ¿Ya? Entonces yo voy a ir a mi archivo donde tengo los factores de conversión, donde están. Vamos a buscarlo. Es más, voy a buscarlo igual que ustedes. Posiblemente van a ir a aula del curso, van a ingresar con sus credenciales, login y password. El profesor se equivocó en su login y password. ¿Listo? Y vamos a balancear materia. Y acá abajo, material complementario, tienen factores de conversión y apoyo en materiales de unidades. Ahí tenemos los factores de conversión. Los voy a guardar en mi disco duro. Y el material de apoyo, el disco duro. Entonces aprovechamos de revisar de qué se trata. Cada una de estas cosas. Entonces voy a ver dónde están y voy a abrir los dos archivos. Está uno y el otro, factor de conversión.
Entonces, siempre invito, cada vez que muestro este material de apoyo, estas páginas, a que chequeen que estén correctos los factores de conversión. Hay cosas que son más o menos intuitivas, porque la usamos sin haber tenido conciencia de su definición, pero la hemos usado consistentemente en el pasado. Entonces, aquí tenemos factor de conversión, y si en esta tarea yo tengo, este ejercicio de clase, tengo aquí primero unidad de longitud. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy al documento unidad de longitud y voy a copiar. Voy a copiar lo que tenía que ver con los factores de conversión en longitud. Entonces voy a mi planilla Excel, le pongo acá abajo, y tengo mi unidad de longitud. Puedo agrandar esto, mejor. Ok, entonces yo para usarlo en Excel, ¿qué tengo que hacer para que esto sea bien práctico? Entonces el metro necesito una transformación de metro a pie. Necesito una transformación de a pulgada, a centímetro, a micrómetro, a nanómetro. ¿Ya? Fíjense, yo puedo hacer lo siguiente. Copio, control C o como quieran copiar, y yo puedo colocar acá al lado, pegado especial, transponer. ¿Se nota? ¿Y qué me ha quedado? Lo mismo que tengo acá. Entonces, vamos a separar un poquito esto, insertar. Esto se ve raro con eso. Entonces tenemos la diagonal. Esto es 1, ¿no es cierto? La diagonal es 1. De pie a pie es 1, es el factor. Vamos a editar nuevamente y vamos a empezar como... Entonces, ¿qué error cometimos al principio? O cometí yo al mostrárselo. Es definir bien de qué se trata esto. Sabemos que la diagonal es 1. La transformación a la misma unidad no tiene otro factor que sea 1. Entonces vamos a decir, el pie hay que expresarlo en metros, en pulgadas, en centímetros, micrómetros y nanómetros. El pie en metros, como lo teníamos ahí, 3,281 pies es un metro. Entonces, 3,281. ¿Ya? El pie son 12 pulgadas. Por lo tanto, ahí está. El pie expresado en metros. Ahí estamos siendo consistentes. Ahora, el metro expresado en pulgadas. Tiene que ser un número decimal. O sea, perdón, un número mayor que 1. Pues son muchas pulgadas el metro. Entonces, primero tenemos en pie por 12, que serían nuestras pulgadas. Y ahí tenemos 39,37 pulgadas es un metro. Sabemos que 100 centímetros es un metro. Sabemos que, aquí está, sabemos que 10 a la 6, o sea, 1.000.000 de micrómetros es un metro, y sabemos que 1.000.000.000 de nanómetros es un metro. Ahora sí. Entonces, completemos el recíproco. 1 dividido por pulgada, 1 dividido por centímetro, 1 dividido por micrómetro y 1 dividido por nanómetro. Entonces leemos en columnas
solamente cosas que están en metros y cuál es el equivalente al lado. ¿Ya? Entonces, un pie es 0,3048 metros, pulgada es 0,025 metros, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, pulgada a pie. El recíproco. Una pulgada son 0,0833 pies. ¿Está bien o no está mal? Bien, ¿no es cierto? Centímetros a pie. Más fácil, pulgada a centímetros son 2,54 centímetros, una pulgada. Entonces, centímetro a pulgada sería igual a 1 dividido por 2,54. Entonces, centímetro a pie es un número pequeño, ¿no es cierto? Entonces, centímetro, pulgada y pulgada a pie. Ya tenemos cuántos centímetros se expresan en pie, y el pie en centímetros sería 1 dividido por S. O sea, 30,48 centímetros nos da el pie. ¿De acuerdo? Entonces, acá en micrómetro tiene que ser un número grandote. El micrómetro lo pasamos a el pie. ¿Cuántos micrómetros es? Entonces el pie primero lo pasamos a metro, y a su vez esto es dividido por eso. Ahí tenemos. Lo mismo esto. Pasamos a metro dividido por 1 metro. Ahora sí te hace sentido. Pulgada. Pasamos a metro. Dividimos por micrómetro. Pasamos a metro. Y dividimos por nanómetro. Por lo tanto, acá aparece el recíproco. Igual 1 dividido por eso. ¿Ya? Ahí vamos bien. Micrómetro a pulgada. Más bien centímetro a micrómetro. Pasamos a metro. Dividimos por micrómetro. Pasamos a metro. Es una forma de hacerlo. Ustedes pueden encontrar una más, incluso más rápida si fuera necesario. Aquí con esto me están diciendo 1 por 10.000 micrómetros te dan 1 centímetro, lo cual hace sentido porque 3 orden de magnitud más arriba es 1.000.000, te da el metro, está perfecto. Entonces, vamos a usar los recíprocos ahora. Y nos quedarían solamente dos valores. El micrómetro a centímetro, tiene que ser un número grande. A ver, acá tenemos. Ya. Micrómetro a centímetro es un número pequeño, ¿no es cierto?
Entonces lo pasamos a metro y en metro lo pasamos a centímetro. Lo mismo que en nanómetro. Esto por... Ahí están nuestros valores. Ya lo habíamos hecho acá, ¿no es cierto? En el recíproco da lo mismo. Y acá, de nanómetro a esto. No, aquí marqué mal. Un micrómetro son 1000 nanómetros. Ya, listo. Ahí hicimos la primera tabla de longitud. Nos demoramos un poco, pero yo estoy seguro ahora que no he cometido errores. Y si se fijan, hay que dedicarle un ratito a este tipo de cosas para que resulte. Luego, ¿qué tengo que hacer? En lo que me mandaron voy a copiar eso de abajo. Y me están diciendo los valores que tengo acá. 175.000 metros, 267 pies, 2.890 pulgadas, 2.965.345, 230.570 micrómetros y 32.000 nanómetros. ¿Ya? Entonces voy a repetir esto que está acá al lado. Si tengo tantos metros, ¿cuántos pies voy a tener? Entonces lo que voy a hacer es, este valor que tengo acá, lo multiplico por el factor que está arriba. ¿Se entiende? Y quiero fijar este valor. Para fijarlo, lo que puedo hacer es colocar signo peso antes de la letra de la columna de la fila. Y si me voy hacia el lado, en realidad lo que fijé fue otra cosa, ¿no es cierto? Aquí me equivoqué, es este valor por el factor. Y lo que quiero fijar es el valor, que es el K16. Ese es un número grande. ¿Cuál es la idea que den números tan grandes que uno se dé cuenta en los órdenes de magnitud? 175.000 metros, que sean 165 kilómetros, son, wow, 175 billones, billones de español, que son miles de millones. Vamos ahora, 267 pies. ¿Qué hay que hacer? Aquí, no sé por qué me aparece esa cosita. Es el valor por el factor de que está arriba. Fijamos el valor 267, que sería el 17, del 17, signo peso, y copiamos al lado. Control V. Voy a destacar en negrita los datos, ¿ya? Con todos los datos en el centro. Entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a agarrar un poquito la asistencia y lo que voy a hacer es pulgada, pulgada, se quedó bien. Quedó bien. Ya, entonces aquí lo que tengo que hacer es
¿Ya? Ese es el riesgo de llegar y pegar. Ahí cometí un error, lo que tenían que hacer es ir paso a paso mejor, para no apurarse. Entonces, 267 pies son tantos metros, y acá al lado me están diciendo que vamos a sacar los decimales. Y está correcto. C, okay. Entonces esto es en pulgadas. Sí, pasó acá. Control C, Control V. Vamos cambiando. Fíjense que la facilidad que nos de hacerlo de esta manera nos va a ayudar. Disculpen los vacíos en audio y cosas por el estilo, que se siente muy callado, pero la idea es que vayan trabajando conmigo, me vayan haciendo preguntas, de tal manera de que no haya problemas. Yo les puedo dejar sin ningún problema esto para que lo practiquen o lo chequeen. Se los puedo ir dejando con material de cada clase, tanto como los apuntes. Ya, entonces, fundamentalmente, lo que yo les puedo decir de esto es que, fíjense, no sé si me demoré más o me demoré menos haciéndolo así que haciéndolo uno a uno y a mano. Yo creo que me demoré menos, a pesar de todo lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que es importante? Que uno tenga en claro órdenes de magnitud. Si yo paso de metro a centímetros, yo voy a tener un número más grande. ¿Se fijan? Si paso 275.000 metros a centímetros, son 17 millones de centímetros, ¿ya? Ok, esa orden de magnitud de saltos que hay entre distintas unidades, yo tengo que tener más o menos claro. Me ayudan, claramente me ayudan a establecer comparaciones mucho más rápido. Los invito, entonces, a que hagan esto. Yo los voy a subir, lo hagan para cada uno de los otros. Yo sé que es un poquito, pueden ser un poco largos. Comparen. Ya hicimos esto, vieron cuánto nos demoramos, traten de hacer la otra tabla a mano. El punto es que a mano, cuando quieren usar esto en otro Excel, van a tener que ir corrigiendo mano a mano. Ahora, la próxima vez que hagan esta transformación de estas unidades, va directamente a la tabla y les va a salir inmediato. ¿Ya? Yo creo que vale la pena hacerlo de esta manera. Entonces, Benjamín, Cecilia, por favor, coméntenme qué les parece hacerlo de esa manera, compararlo, si no pudieron hacerlo ahora, bueno, se los dejo. Y este tipo de cosas queda para la posterioridad, o sea, es una propuesta, y los ejercicios que les voy dejando, si no alcanzamos a hacerlo en clase, quedan propuestos, si tienen una duda me dicen. Pues la idea es que vayamos haciéndolo juntos. Esta primera parte no es tan divertida, lo tengo más que claro, pero necesito que se haga y ustedes lo hagan para que la práctica hacia el maestro, ¿ya? O la maestra en este caso, para que no haya ningún problema con transformación de unidades. Eso es lo que más me interesa. Cada vez que tengamos que transformar unidades, seamos consistentes y no cometamos ningún error. ¿Se entiende? Ya, lo voy a dejar hasta aquí hoy para que ustedes puedan revisarlos, y esta es mi propuesta para que lo usen más adelante. No es propiamente tal un ejercicio, sino que es practicar unidades y cómo usarlo en Excel. Les voy a dejar disponible esta planilla y ustedes después la pueden ir chequeando cuando necesiten y la pueden ir adaptando para las otras unidades, la unidad para el ejercicio que está propuesto en clase. Tenemos longitud, volumen,
viscosidad dinámica y presión. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta adicional? Listo, Cecilia. Muchas gracias. Benjamín, si tiene alguna pregunta, este es el momento, o si no, nos dejamos hasta acá y la próxima clase de nuevo vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio. Y ya cuando nos metamos en cosas más interesantes voy a rayar más nuestra pizarra virtual para que vayamos haciendo análisis dimensional, que eso sí que es interesante. Es la aplicación de esto, pero con algo que tiene que ver con ingeniería de procesos. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase y como les digo, hasta la tercera clase pueden ser clases un poquito más cortas y ya después vamos a usar todo el bloque. ¿Les parece? De acuerdo. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Chao Cecilia, chao Benjamín, que esté bien.